Hola a todos, soy Felipe Caicedo Delgado y soy estudiante del programa de Ciencia de la Información, la Documentación, Bibliotecología y Archivística en la Universidad del Quindío. En este video voy a hablar sobre legislación documental en Colombia, su importancia histórica y actual y cómo se conecta con el pensamiento crítico y con el trabajo que realizamos los profesionales de la información. Primero empecemos con lo básico. ¿Qué entendemos por legislación documental? La legislación documental es el conjunto de normas y principios que regulan la gestión, conservación, acceso y difusión de los documentos producidos por el Estado y por las entidades que cumplen funciones públicas. Esto incluye documentos administrativos, históricos, culturales, documentos electrónicos y cualquier soporte que registre información con valor probatorio, patrimonial o social. Su alcance es fundamental porque no solo garantiza cómo deben manejarse los documentos en las instituciones, sino que garantiza derechos fundamentales de los ciudadanos. Entre los principios eh, que la guían están la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos personales. Y obviamente la preservación de la memoria colectiva. Esto significa que la legislación documental no es algo accesorio, sino un pilar del funcionamiento democrático. Yo digo que para entender su relevancia en Colombia debemos detenernos puntualmente en la Constitución Política del 91. Esta carta reconoció expresamente derechos como el acceso a la información, la libertad de expresión y la protección del patrimonio cultural. En sus artículos 20, 70, 72 y 74 encontramos la base para la existencia de un marco legal que regula la información de los archivos. En el 74, por ejemplo, encontramos que garantiza que todas las personas tengan derecho a acceder a los documentos públicos, salvo las excepciones que la misma ley establezca. En ese contexto aparece el Archivo General de la Nación, que fue creado en el 89 y fortalecido con esa misma constitución del 91. El Archivo General es la entidad rectora de la política archivística en Colombia, encargada de proteger el patrimonio documental y de liderar el Sistema Nacional de Archivos. Expide normas técnicas y coordina que las entidades del Estado cumplan con los lineamientos de gestión documental. Sin el Archivo General de la Nación, nuestro país no tendría una guía clara ni un organismo especializado que garantice que los archivos públicos se conserven y estén al servicio de la comunidad. Pero la gestión documental en Colombia no está exenta de problemas. Yo digo que en las últimas décadas hemos vivido lo que algunos llaman la explosión documental. La cantidad de información que se produce crece de manera exponencial. Y aunque la digitalización ha abierto nuevas oportunidades para conservar y difundir los documentos, también plantea enormes desafíos. Uno de ellos es asegurar que los documentos digitales sean auténticos, íntegros y accesibles, sobre todo a largo plazo. Otro reto es que la información pública realmente esté disponible para los ciudadanos, sin barreras y sin opacidades. Y aquí es donde quiero traer a colación algunos de los postulados de Noam Chomsky, un lingüista y pensador crítico que ha reflexionado mucho sobre el poder, la información y el lenguaje. Chomsky afirma que el lenguaje no es solo comunicación, sino también una herramienta para el pensamiento y para cuestionar la realidad. En su libro Miedo a la democracia nos da como una advertencia de cómo las élites pueden manipular la información para limitar la participación ciudadana. Si aplicamos estas ideas a los archivos, entendemos que los documentos no son simples papeles guardados, sino instrumentos para garantizar la memoria, la verdad y la rendición de cuentas. Sin documentos confiables, la democracia se debilita. Pasemos ahora a un punto clave: la diferencia entre principios y derechos fundamentales en el campo jurídico. Los principios son orientaciones generales que guían la creación y aplicación de las normas. Por ejemplo, en la gestión documental hablamos de principios como la autenticidad, la integridad, la fiabilidad y la disponibilidad de los documentos. Por otro lado, los derechos fundamentales son garantías específicas reconocidas por la Constitución. En este caso hablamos del derecho a la información, la protección de datos personales y la libertad de expresión. Ambos conceptos se relacionan
Los principios aseguran que la práctica documental sea técnica y ética, mientras que los derechos garantizan que los ciudadanos puedan ejercer su participación democrática. La legislación documental en Colombia no se entiende solo desde lo nacional, sino también desde los estándares internacionales. Un ejemplo es la norma ISO 15489 sobre gestión de documentos, que establece pautas para todo el ciclo de vida documental. Otro referente es la ISO 3300, que introduce sistemas de gestión para los documentos en el marco de la calidad. En Colombia estas normas han influido en leyes como la Ley 594 de 2000, conocida como la Ley General de Archivos, que regula cómo deben producirse, conservarse, organizarse y disponerse los documentos en todas las entidades públicas. Más adelante, la Ley 1712 de 2014, llamada Ley de Transparencia, reforzó el derecho al acceso a la información pública y a la obligación de las entidades de facilitarla. Si comparamos nuestro marco normativo con el de otros países, encontramos similitudes y diferencias. Por ejemplo, en España existe una legislación muy robusta sobre el acceso a la información y la protección de datos. En países como México también se han dado pasos importantes con leyes de transparencia que obligan a las entidades a mantener portales de información pública. Digamos que en el caso colombiano tenemos una normativa avanzada. Todavía enfrentamos dificultades en implementación, especialmente en entidades territoriales donde faltan recursos e información. Otro aspecto central de esta unidad es la relación entre archivo, bibliotecología y documentación. Son disciplinas que comparten el interés por la información, pero con enfoques diferentes. El archivo se centra en los documentos con valor administrativo, legal e histórico. La bibliotecología se orienta a colecciones de libros y recursos bibliográficos para el acceso más bien como al conocimiento. Y la documentación, en un sentido más amplio, estudia la organización, recuperación y difusión de la información en distintos contextos. Hoy sabemos que ninguna de estas disciplinas puede actuar de forma como aislada. Por eso se habla de trabajo interdisciplinar, donde archivistas, bibliotecólogos y documentalistas colaboran para garantizar que la información esté disponible, que sea confiable y que contribuya a la construcción de una sociedad más informada. Finalmente quiero cerrar con una reflexión. La legislación documental no es un tema lejano o solo para especialistas. Nos afecta a todos, porque está en la base de derechos tan importantes como la memoria, la verdad, la transparencia y la participación democrática. Un país que organiza, protege y abre sus archivos es un país que le apuesta a la confianza ciudadana y al fortalecimiento de su institucionalidad. Como futuros profesionales de la información, tenemos la responsabilidad de aplicar este marco legal con rigor y ética, pero también con conciencia crítica. Así podremos garantizar que los documentos cumplan su función social, que es dar testimonio, proteger derechos y mantener viva la memoria colectiva de Colombia. Muchas gracias por su atención y espero que este recorrido por la legislación documental les permita comprender mejor su importancia y sobre todo reflexionar sobre el papel que tenemos como estudiantes y futuros profesionales.